La vez pasada terminamos con la sección del texto en la cual está hablando acerca del gran amor que tiene Dios y también de la parte de la dureza del corazón que existe en todos los hombres, ¿no? Ahorita, ¿qué quiero hacer? No todos estuvieron al inicio, entonces quiero hacer una recapitulación de qué es lo que pasó antes y también un segundo punto. Quiero abordar esto de modo que veamos este, cómo es que esto actúa para cambiar la forma en la que nosotros vemos nuestra fe, nuestra conversión y también el evangelismo que realizamos afuera nosotros, ¿ok? La idea es que esto pueda tener un cambio para nuestras vidas. No solamente me refiero a ahorita, sino si alguno de ustedes no está convertido, que se pueda convertir. Quizás no ahorita, quizás mañana, quizás en un año, a través de estas mismas realidades. Si ya lo son, si ya son verdaderos convertidos, que sepan qué es lo que define su conversión, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Porque también literalmente nosotros llegamos y no llegamos con un entendimiento completo, sino que llegamos con un entendimiento que se va abriendo cada vez más y nos está mostrando las maravillas de Dios. Lo que sucedió en un momento, en un instante, que luego nosotros no recordamos ni qué día ni qué hora es. Eso tiene repercusiones que son eternas y estamos viéndolas poco a poco, cada vez más vislumbradas dentro de nuestros corazones, ¿no? Y la otra, que podamos ayudar a alguien más a que pueda llegar a este conocimiento, a que pueda llegar a creer en Dios como alguien real y que luego pueda creer en Dios como la única esperanza que puede tener él, ¿no? Que había comentado antes, hay muchísimos que pueden creer en Dios, ¿sí? Y no ser salvos. Pueden creer en Dios, como bien dicen luego algunos, y tienen el requerimiento necesario para ser demonios, ¿no? Pero fuera de eso, dejémoslo fuera de eso. Uno puede creer que Dios es real, puede creer de Dios fielmente, o sea, que existe, y puede no estar poniendo su confianza en él. Puede saber escrituras, ir a los congresos de jóvenes, a los fines de semana de jóvenes, a los domingos, estar sirviendo, estar trabajando, ser un pastor y nunca haber llegado a ser un hijo de Dios. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo dar ese mensaje y podamos guiar también a las personas como una extensión de quién es Jesús en la tierra ahorita, ¿no? Entonces ahí tenemos un texto que es increíble, que es Juan 3, versículos 1 al 21, ¿no? Díganme si sale nada más para estar consciente. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Están. Otro más. Está. Y comenzamos, ¿no? Está. Tenemos, primeramente, ¿con qué inicia este capítulo de Juan? ¿Sí? La narrativa no comienza en este mismo instante, ¿sí? En el versículo 1. La narrativa comienza en el capítulo 2, versículo 23 al 25, ¿sí? ¿Y qué nos dice esto? Dice, cuando Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, comparado con la parte de que muchos creyeron, y creyeron aquí hace una implicación de que ellos estaban como aventando a Jesús. Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos. Entonces ellos recaían en él, pero Jesús no recaía en ellos. ¿Por qué? No recaía porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre, ¿sí? Entonces este es el trasfondo que inicia toda la idea de Juan 3, ¿sí? El hecho de que Jesús ya está activo en su ministerio. Jesús ahorita, él nos dice el Evangelio de Juan, no nos está dando todos los milagros que él está haciendo, pero para ahorita dice, ya existieron varias señales que hacía, ¿no? Señales en plural, a pesar de que ahorita en el Evangelio de Juan solamente ha aparecido la parte del vino, pero nos dice Juan 20:30, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas
o sea, las que está ocupando ahorita, aquí ya estamos en el capítulo 20, pero todas las que ocupó dentro de su evangelio se han escrito para que ustedes crean, para que ustedes los lectores crean. Entonces, este evangelista, Juan el evangelista, está escribiendo los milagros indicados de modo que él llegue a un punto, ¿sí? Y este punto es el que las personas crean. Entonces, para ahorita ya habían pasado varias señales que Jesús hacía, pero Jesús, a pesar de que llevaba creyentes, Jesús tenía personas que decían que creían en su nombre. Él no se confiaba en ellos, ¿no? Nos dice el texto literalmente que Jesús sabe lo que hay en el interior del hombre, que Jesús no está separado de Dios en el sentido de que está limitado en ese tipo de conocimientos, sino que Jesús estaba consciente de qué es lo que implicaba el corazón de cada una de las personas con las que él hablaba, ¿sí? Entonces, él, si notan, esta es la primera conversación de 4 conversaciones que va a tener después. Una con la mujer samaritana, una con el oficial gentil, ambas en el capítulo 4, una con el hombre de la piscina de Bethesda, ¿no? Y con cada una de esas personas Jesús habla de forma indicada. ¿Por qué? Porque Jesús conoce lo que hay en su corazón. Jesús es el único que puede hablar las palabras exactas para la persona. Y eso nos tiene que humillar a nosotros y nos tiene que también decir que la forma en la que tenemos que hablar, aunque tiene que intentar ir por la persona específica, nunca va a poder llegar a estas son exactamente las palabras. Entonces siempre tenemos que recaer en Dios para poder tener esas palabras apropiadas y ser muy humildes al respecto, ¿sí? Siempre, siempre actuar con humildad. Pero entonces, este primer ejemplo de persona va a ser Nicodemo, ¿no? Este primer ejemplo de persona va a ser un hombre de los fariseos, ¿sí? Va a ser también un hombre de los fariseos, ese es uno, ¿va? Va a ser un prominente entre los judíos. 3, unos versículos después va a decir, va a ser el maestro de Israel, ¿no? Y ya, ¿qué tenemos conocimiento de Nicodemo? A través de esto, tenemos conocimiento de que Nicodemo era una persona que estaba estudiada en las escrituras, ¿sí? Era un hombre que tenía un gran conocimiento de lo que decía Dios en el Antiguo Testamento. Esa es la parte que hace referencia al hombre de los fariseos. Un fariseo no es alguien malo dentro del contexto de Jesús por ser fariseo. Un fariseo malo lo es cuando es uno que es hipócrita. Ejemplo, Mateo 23, que es un capítulo lleno de declaraciones en contra de los fariseos por ser hipócritas. Pero un fariseo en general, había muchos que estaban creyendo en Jesús. Ejemplo, Hechos 18, está Crispo, el principal de la sinagoga, que él crea una de las iglesias principales. Bueno, es uno de los primeros convertidos de Pablo dentro de la iglesia de Corinto. Entonces, él era un fariseo y era alguien que llegó a ser convertido. Otro, tenemos el apóstol Pablo, que es literalmente uno que estaba en completo odio, pero hay un punto en el cual él cambia de forma drástica. Dentro del Evangelio de Juan también tenemos a varios, y que vamos a ver unos pasajes ahorita también que hablan como que había una desunión en la parte de los fariseos en cómo reaccionaban a Jesús, ¿no? Unos reaccionaban que sí, otros reaccionaban que no. Ahora, la cosa de este fariseo, de Nicodemo, es que Nicodemo tiene todo el conocimiento de la escritura, que literalmente lo hace un buen candidato para poder recibir a Jesús, ¿no? Para poder entender qué es lo que estaba pasando en estos tiempos. Estaba viendo apenas ayer que era un libro que se llama Entendiendo los tiempos, ¿no? Y este libro es unos ensayos que son en honor a un gran autor que se llama Don Carson. Y entonces lo que está diciendo en ese libro es, hay gente que tiene que ser preparada, que tienen que ser predicadores que conozcan bien las escrituras. ¿Para qué? Para que entiendan los tiempos. Si conoces bien las escrituras, entiendes qué es lo que está pasando ahorita y la necesidad tremenda que hay de una predicación del evangelio. Entonces, esta persona, Nicodemo, era uno de esos hombres, uno de los hombres que debía entender los tiempos por todo lo que conocía. Otro, era un prominente entre los judíos.
Ok, no solamente era un gran maestro y un hombre del Sanedrín, que eran los principales judíos dentro de toda Israel, que estaban juzgando a la nación, sino que él era un prominente, era una figura reconocida dentro de los judíos. Y entonces noten, se menciona a Nicodemo por su nombre, a diferencia de la samaritana, a diferencia del oficial, a diferencia del hombre de la piscina de Bethesda, ¿no? Era una persona reconocida. Entonces, era influyente, era de gran conocedor. Si nos vamos a Juan 19, cuando vemos el entierro de Jesús, vemos que él paga algo extremadamente caro, que eran unas especies, entonces asumimos también era rico. Entonces tenía gran conocimiento, era de gran influencia y también era rico. Y entonces, este hombre se estaba acercando a Jesús. Este hombre no es un fariseo en el sentido malo, sino es un fariseo en el sentido bueno. Y este hombre entonces nos ejemplifica, nos hace una unión con lo que venía antes. Sí, cuando dice Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Y luego menciona, había un hombre de los fariseos. ¿Sí? Y aquí no se ve en el texto, pero aquí hay una unión que podría ser un y. Entonces, decimos, él conocía lo que había en el interior del hombre y había un hombre de los fariseos, ¿no? Entonces, este hombre ejemplifica una, un, un hombre perfecto para recibir a Jesús, ¿sí? Lo único que le falta a este hombre es ser cristiano, ¿sí? Y eso nos tiene que abrir los ojos a nosotros. A diferencia de, de mí, yo leo las escrituras, yo voy a través de ellas, yo casi no hago preguntas, ¿saben? Es una de las cosas que más me hacen ver qué onda conmigo, porque literalmente checas con Armando Dussel, checas con César, y ellos dicen algo así como de, si tú no tienes preguntas, entonces tú no estás leyendo la Biblia. Y yo me quedo así como, pero no me salen preguntas. Diferencia de Nicodemo. Nicodemo tiene todo el intelecto para poder hacer las preguntas correctas, ¿sí? Ahora, sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, Rabí, sabemos, sabemos, sabemos que has venido. Segundo, estás. Sabemos que has venido de Dios, ¿sí? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él, ¿va? Entonces, ¿qué sucede aquí con Nicodemo? Estoy encerrando las partes que vamos a checar. Sabemos, está hablándonos en un sentido plural, ¿sí? No solamente Nicodemo había venido de noche, que muchos toman para considerar que significa que había en él una cierta duda, que no quería ser reconocido, que yo tengo una opinión distinta, pero vamos a dejarlo ahí por ahorita, sino que él habla en un sentido plural, ¿no? Entonces le dice a Jesús, sabemos, como si hablase por otras personas. Ahora que hay diferentes visiones. Podría ser que está hablando por otras personas, que está hablando por un grupo del Sanedrín. Podría ser que está hablando por fariseos entonces, que también estaban en la misma opinión, estaban viendo a Jesús y estaban viendo que él venía de Dios, pero no se acercaron todos, solo se acercó Nicodemo. Podría ser que le está hablando por discípulos que él tiene, ¿no? Sin embargo, una opinión un poquito más cimentada sería el hecho de que él está hablando en un sentido plural para no quedarse con toda la responsabilidad de esto. Entonces les doy un ejemplo. Unas personas están jugando un juego de fútbol con un balón, ¿no? Y de repente uno de ellos vuela la pelota y entonces la pelota va y choca contra un vidrio y rompe el vidrio, ¿no? Y entonces, ¿qué dice esa persona? Dice, rompimos el vidrio. No, ma. ¿Y qué dicen los demás? Los demás dicen, yo no lo rompí, tú lo rompiste, tú lanzaste el balón, ¿no? Entonces se quitan ellos en cierta forma la culpa
el otro pone la culpa en todos de forma plural y de esa forma disminuye la forma en la que se está acercando a ellos. ¿Sí? Usualmente hacemos eso cuando no queremos tener toda, ¿no? Contrario a si quisiésemos tener nosotros algo bueno, no diríamos lo hizo todo el equipo, diríamos lo hice yo. Entonces yo logré hacer esto. Sin embargo, él está hablando en un sentido plural, ¿no? Y está diciendo entonces, sabemos que has venido de parte de Dios. Y ahora este venido de Dios no es un venido de Dios de la forma en la que podría ser, ejemplo, Moisés, cuando nos dice Éxodo 3, versículo, ¿qué es? Versículo 12, según me acuerdo. Sí, aquí está. Ciertamente yo estaré contigo. O sea, Moisés no estaba solo, sino que con Moisés estaba Dios. Si no es un nivel un poquito más normal. ¿Sí? Está diciendo, sabemos que has venido de Dios, pero sin embargo solamente lo está llamando maestro. Cuando le dices venido de Dios, solamente es como maestro. No venido de Dios como un profeta, como los del Antiguo Testamento. No venido de Dios, mucho menos como el Mesías o como su hijo, sino que solamente le está diciendo que ha venido de Dios como un maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces hay un cierto sentido en el cual él sabe que Dios está con él. Ahora, ¿cuál es la forma en la que eso impacta para nosotros? Y es ese abrir el ojo. Literalmente, si Nicodemo es la persona perfecta, que conoce todo de la Biblia, que conoce, que tiene toda la influencia, no tiene problemas económicos que le estén haciendo preocuparse por otras cosas al tiempo, no tiene una relación, quizás, aquí no se menciona, ¿no? Pero que esté agarrando su tiempo, no tiene, ¿qué más? No tiene una falta de autoestima porque pues ya todo lo están considerando bien por todo lo que ha logrado a través de su vida. Vemos unos versículos después y se ve que ya es anciano. O sea, tiene menos de qué preocuparse también, porque pues ya está en un punto más grande en su vida, en el cual ya todo ha madurado y se pierden las ansias que había antes. Y entonces, si esta persona este, reconoce a Jesús como proveniente de Dios, ¿qué nos dice eso a nosotros? Porque la respuesta de Jesús es, tienes que nacer de nuevo. ¿Sí? La respuesta de Jesús es, todavía falta algo. ¿Sí? Nos dice que literalmente una persona puede ser un creyente y estar viendo realidades, estar viendo que Jesús proviene de Dios, estar diciendo que Jesús es la salvación, pero de esa persona puede no ser salva dentro de su corazón. Puede estar admitiendo que Jesús es un gran maestro, puede estar admitiendo que Jesús es aún, ahorita, decirlo, que es el Hijo de Dios, y sin embargo estar muy lejos de parte de Dios. Tenemos otros textos como Mateo 7:23, 20 al 23, perdón, donde nos menciona personas que le llaman Señor, Señor a Jesús en el juicio. O sea, no solamente lo reconocen como Señor, sino que lo reconocen de forma enfática. Y Jesús les dice, aléjate de mí, hacedor de maldad, porque yo no te conozco. ¿Sí? Entonces, puedes estar viendo realidades de la palabra de Dios, y sin embargo, no ser un hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Sí? Entonces, todo esto que está diciendo aquí Nicodemo no es una pregunta, no, es una afirmación. Esta persona está segura, en cierta forma. Sin embargo, Jesús responde inmediatamente, como si fuese una pregunta. Jesús le contestó, en verdad, y aquí está en verdad, es un amén, amén, es un enfático, repetir, quiero que escuches, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Entonces, Nicodemo está diciendo, yo puedo saber. Y Jesús le está diciendo, tú no puedes ni siquiera ver. Y este ver es un ver presente, ¿no? Es un ver que está sucediendo ahorita para Nicodemo. En este caso estamos hablando de hace 2000 años, casi. Y le está diciendo, tú no solamente no puedes saber algo, sino que no puedes ver. Ok, quizás tienes un conocimiento que es cierto, que estás predicando, que estás diciendo, Jesús es la salvación, Jesús es un maestro de Dios, pero la cosa de eso, dice Jesús, tú no lo estás viendo en verdad. ¿Sí? No hay un ver real. Y aquí tenemos que considerar a qué se refiere Jesús. Jesús está hablando en un tiempo en el cual ellos ya tenían unas escrituras. Jesús está hablando en un tiempo en el cual ya había una definición de reino de Dios en un sentido, ¿no? Y esa definición que tiene es ejemplo, la que proviene en segunda de Samuel, cuando nos está diciendo que habrá un reino que va a ser eterno, ¿no? Hay un sentido en el cual en el Antiguo Testamento aparece el reino de Dios como algo que sucede para todos, ¿no? Algo que sucede para todos ahorita, ¿no? En el sentido de que Dios está reinando, Dios es rey en las alturas. Dios, vimos ayer, literalmente Daniel capítulo 4, versículo 35, nadie puede detener su mano ni puede decirle, ¿qué has hecho? Porque Él está gobernando, ¿sí? Pero hay un sentido en el cual el reino de Dios, dentro de este Antiguo Testamento, hace referencia también a un reino que va a ser futuro, que va a ser eterno, que va a ser llevado por el Hijo de David, que va a ser llevado por el siervo del Señor. Eso está en Isaías. Lo del Hijo de David está, de hecho, en varios profetas y también en Segunda de Samuel, que va a ser llevado por Dios mismo, también nos dice Isaías. Y entonces este reino que es eterno está haciendo referencia a algo que no ha sucedido de forma completa ahorita. Y esto se los digo, todo esto se los digo, porque Nicodemo nos va a decir el pasaje. Dice, Jesús, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Hay algo que Nicodemo no está entendiendo, que él debería entender, ¿sí? Porque Jesús no reclama el que alguien entienda, si no es como que él debería en ese momento, sino que Nicodemo tiene todas las de poder comprender esto a través de lo que él tiene en su momento. Entonces, esto ya había sido dicho antes, que iba a haber un reino, que iba a ser futuro, que iba... Ese no era, aquí está, que iba a haber, que iba a aumentar la soberanía de Dios, no en el sentido de que literalmente iba a aumentar, sino que no sea como que tenga control ahorita Dios, sino que iba a aumentar en los corazones de las personas su soberanía, de modo que Dios reina, ¿no? Que iba a haber un reino en el que no habría paz, que diga que no habría fin para la paz, que iba a haber un trono de David, y sobre su reino iba a estar afirmado todo esto, y lo iba a sostener con derecho y justicia desde entonces y para siempre. Entonces este reino tiene un inicio, y este reino es para siempre. Y el Señor de los ejércitos es quien hará esto. Entonces, esto era urgente para Nicodemo. De modo que en su tiempo, mientras Nicodemo estaba pensando esto, Nicodemo tenía que ver que él ya sabía eso y tenía que reaccionar de forma acorde, ¿sí? Y aquí va, y vamos a ver cómo es que esto aplica, ¿va? Esto aplica ¿por qué? Porque ahorita estamos en un tiempo en el cual muchos de nosotros creemos que ya tenemos la respuesta a nuestras vidas. Creemos que ya tenemos todo, literalmente ahorita. ¿Cómo se dice? Que ya lo sabemos todo, ¿no? De modo que literalmente nosotros actuamos de la misma forma que Nicodemo y decimos que ya sabemos las cosas. Ahora, el problema de eso es que llegamos nosotros a definir.
a Dios en vez de que Dios defina las cosas, ¿sí? Llegamos como Nicodemo y decimos, nosotros sabemos quién eres. Sabemos, Dios, yo sé quién eres tú, ¿sí? Llegamos como Nicodemo y entonces empezamos a nombrar a Dios de ciertas formas. Lo nombramos, ejemplo aquí, como maestro. Lo nombramos como Salvador. Lo nombramos como... Y pueden llenar eso, ¿sí? Si quieren. Y el problema no es tanto el hecho de que lo que decimos sea algo que no es real. Ejemplo esto, por supuesto que Jesús era un maestro, por supuesto que Jesús es el Salvador. El problema es, si nosotros somos quienes están definiendo a Dios, entonces estamos lejos de Dios, ¿sí? Si nosotros somos quienes está definiendo la respuesta, nosotros estamos juzgando a Dios en vez de ver nosotros. Si nosotros estamos listos para recibir a Dios como Él es, ¿sí? Problema aquí es que Nicodemo no estaba listo para recibir a Dios como quien Él era. Problema con todos los demás. También aquí dentro del pasaje, que diga dentro de la narración de Juan, es que también ellos estaban buscando a Dios de la forma en la que ellos querían, ¿no? Entonces, en el capítulo 4, versículo 48, por ejemplo, le estaban pidiendo señales. Y entonces Jesús reacciona: si ustedes ven señales y prodigios, no creerán, ¿no? Él está diciendo, literalmente, ustedes quieren señales y es la única forma que ustedes ven. Ustedes, si no ven esto, no van a creer, ¿no? Le está diciendo, sin embargo, la forma en la que es correcta también, ¿no? Entonces llega Juan, capítulo 10, versículo 14, y compara. Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Entonces, tenemos a gente que quiere definir a Dios, que buscaba señales, que le estaban intentando hacer rey en Juan capítulo 6, que creyeron, nos dice después ese pasaje, porque comieron, pero no estaban creyendo en las señales que Jesús quería que creyeran. Nombrado que Jesús era el Mesías, era la única esperanza, era el único rey que iba a venir en esta ocasión con misericordia y luego iba a venir a juzgar. Y contrario a estas personas que conocían y creían a Dios, entre comillas, tenemos aquellas que en verdad conocen a Dios, en verdad son sus ovejas, porque conocen su voz, nos dice también el pasaje. Y entonces Jesús las conoce. Déjenme remarcar eso. Juan 2, 23 al 25. Aquí Jesús no se confiaba en ellos. En el otro lado, Juan 10, Jesús sí se confía a sí mismo en ellos, de modo que Él da su vida. Y entonces les decía, ellos creían y se estaban lanzando a Él, pero Jesús no se lanzaba a ellos. Juan 10, Jesús se lanza a ellos, a aquellos que le conocen, ¿sí? Porque Jeremías 17:10, Jesús escudriña el corazón, prueba los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿Va? Nicodemo, entonces, llega en esta situación. Nicodemo no conoce a Jesús. Sin embargo, el cambio que sucede en él es que escucha la verdad. Escucha palabras duras, como, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O, siguiente en el versículo 5, te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Sí? Y esas palabras retumban en su corazón y empiezan a formar algo diferente. De modo que llegamos a Juan 7 y está defendiendo a Jesús, ¿no? Y le está diciendo delante de otros fariseos, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre, a menos que lo oiga primero y sepa lo que él hace? No haciendo referencia a su conversación. Y dice en el versículo 19:39, el que antes había venido a Jesús de noche, o sea, Nicodemo, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 33 kilos. Y esos 33 kilos eran extremadamente caros, que es lo que les había dicho antes, y lo eran porque esto era para un rey. Esto era lo que se compraba para sepultar a un rey. Y entonces Nicodemo va y él adquiere esto, lo trae y lo pone en la sepultura de Jesús como su rey, ¿no? Y entonces, definición de noche. ¿Qué significa que venía de noche? Esta es de las cosas que quiero que veamos. De noche no solamente implica que Nicodemo estaba miedoso de que alguien lo viera, ¿sí? No solamente implica que en el parámetro histórico, que los fariseos hablaban y enseñaban y estaban todo el día trabajando y lo hacían hasta la noche. Entonces el momento en el cual podía ir Nicodemo era de noche. No solamente implica esto, sino que para el Evangelio de Juan, la noche y el día, la luz y las tinieblas tienen un significado espiritual, en el cual una persona que está de noche es una persona que está ciega al Evangelio, una persona que está ciega a Dios, una persona que está en tinieblas, tiene que ser iluminada por Jesús. O una persona que está en tinieblas está rechazando a Dios por completo, que eso lo vemos después en Juan 3, versículo 17 al 21, ¿no? Y entonces tenemos versículos como Juan 11:10, pero si alguien anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Si alguien anda de noche, eventualmente vas a caer, porque si estás caminando en un lugar a oscuras y tú no sabes qué es lo que hay en cualquier parte del lugar, no es como aquí en la Ciudad de México que siempre hay luz, no es como aquí que literalmente está todo iluminado, sino estamos pensando en un Israel de los años 2000, donde si era de noche y no había lámpara cerca, no veías nada. ¿Sí? Vas caminando, va a haber un momento en el cual tú vas a caer, por más cuidadoso que seas. Si alguien anda de noche, tropieza. Y de noche es la condición en la cual llegamos absolutamente todos a Dios. ¿Sí? Llegamos a la luz. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos definir a Jesús porque nosotros no tenemos ningún conocimiento de esto. Nosotros nos va a mencionar después el pasaje en el versículo 9 al 12. Si les he hablado cosas terrenales y no creen, ¿cómo creeréis si les hablo cosas celestiales? ¿Por qué? Porque nadie ha subido al cielo. Nadie puede comprender lo que hay en el cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sí? El único que tiene acceso a eso es aquel que estaba en el cielo antes, pero nosotros no nacimos en el cielo. Nosotros no nacimos en perfección, nosotros nacimos corruptos. Y eso cualquiera lo puede ver. ¿Sí? La cosa es que nosotros lo aceptemos. Cualquiera puede saber que está corrupto por el hecho de que peca en su vida diaria, pero no todos van a aceptar que eso significa entonces yo no puedo definir a Dios. Nos están dando cuenta que ellos, desde un punto de imperfección, están tratando de definir algo que es perfecto. Y la idea es que nosotros sepamos eso cuando hablamos con alguien nuevo, sepamos eso cuando hablamos con alguien que está completamente distante de la iglesia, sepamos eso cuando hablamos con cualquier persona literal, porque aún el que está dentro, como vemos en el caso de Nicodemo, puede no estar viendo claramente, ¿no?
pues están intentando definir todo en sus términos. Siguiente. Ok, va. Otra reacción a Jesús, ¿ok? Tenemos reacción aquí de un maestro, ¿sí? Él está viniendo de noche como todos los hombres en lo absoluto, ¿sí? Por supuesto. Sin embargo, él está viniendo. Esa es una diferencia bastante sustancial. Y a pesar de que hablo palabras fuertes en relación a él, diciéndole, de todos modos tienes que hacer de nuevo. Hay una diferencia cuando vemos otros fariseos de su tiempo que estaban reaccionando de la forma en que dice Juan 8:48 y le estaban diciendo, aquí los judíos contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ok, entonces ellos no solamente no se están acercando a Jesús, sino que ellos están yendo de forma activa y están diciéndole a Jesús, tú eres exactamente lo contrario a lo que tú eres. Ellos no solamente están definiendo que ellos saben algo acerca de Dios, sino que ellos están definiendo al mismo Dios como un demonio. Están yendo y están definiéndolo fuera de su naturaleza. ¿Sí? Aquí, 9:16. Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día del reposo. Otro pasaje. Los fariseos diciendo y juzgando a Dios en relación a lo que ellos conocen, que era parte del día del reposo, ¿no? Y no menciona ejemplo. La respuesta de Jesús a esto es, pero yo soy el día del reposo, ¿no? Y otros decían así también, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? ¿Sí? Entonces aquí tenemos varias reacciones. ¿Sí? La que me enfoco aquí es las personas que lo ven y que lo definen como lo que absolutamente no es. Ahora, no es. ¿Qué es lo que tiene que pasar entonces? ¿No? Si sabemos que aún el hombre perfecto que va a estar viendo, que va a estar definiendo cosas que son reales, aún ese hombre puede estar mal. Y sabemos que no solamente van a haber hombres que sean así, sino que van a haber hombres que estén en completa desmedidamente rechazando a Jesús. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros tenemos que tener? Y les había comentado, esta respuesta de Jesús es increíble porque esta respuesta en cierta forma la podemos mover nosotros, ¿sí? Quizás no conocemos lo que hay en el corazón de cada una de las personas y no podemos responder de forma exacta, pero podemos ver un ejemplo aquí de un hombre que es perfecto y la forma en la que le habla a Jesús. Y Jesús le responde, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Y no solo eso, sino que continúa una plática que avanza, que tiene una respuesta, que continúa avanzando y tiene otra respuesta. Una plática que en unos sentidos es dura, que en otros sentidos está siendo muy misericordiosa con Nicodemo, que le está explicando qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Le está explicando qué es lo que tiene que suceder, que tiene que nacer de nuevo. Le está explicando la naturaleza del Espíritu de Dios. Le está explicando la naturaleza de la obra de Jesucristo. Le está explicando también la naturaleza de Dios y le está explicando la naturaleza de los hombres. Ah, ok. ¿Sí son estos? Ahí estás. Aquí está. Le está explicando a través de todo lo que él conoce, ¿no? En ese sentido, ejemplo, Nicodemo conoce la historia de Moisés. Nicodemo conoce la historia del reino. Nicodemo conoce el hecho de que en el Antiguo Testamento se estaba diciendo en Ezequiel 36:25
Entonces habrá un momento en el cual los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Y además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Sí? Y esto lo vemos referenciado cuando le dice Jesús, tienes que nacer de agua y del espíritu. De agua no significa un bautismo que iba a surgir después del tiempo de Nicodemo, que no tiene sentido histórico, porque pues en ese momento no existía más que el bautismo de Juan. De agua no señala el bautismo de Juan tampoco, porque a pesar de que es un bautismo de arrepentimiento, ese bautismo tiene sentido en su tiempo y después dejaron de realizarlo los mismos apóstoles. Entonces, si fuera una necesidad, no se habría quedado solamente en ese momento. Un bautismo de agua no hace referencia a esas ideas, sino que está haciendo referencia a que tiene que haber una limpieza que tiene que suceder. Tienen que ser rociadas las personas con agua limpia y tienen que quedar limpios de sus inmundicias y de sus ídolos. Y luego tienen que recibir un espíritu nuevo. Entonces tiene que haber un nacimiento que tiene que ser, como vemos aquí, de agua, de una limpieza, y tiene que ser de un nuevo espíritu provisto por Dios, que es igualado a nacer en el versículo 3, nacer de nuevo, o nacer de arriba, que también significa eso. Ve eso con Nicodemo, ¿no? Ve eso con tú, ve eso con tus nuevos creyentes, tus personas que quieres que se conviertan. Ve y enséñales, hay una necesidad que tiene que pasar. ¿Tú crees que ya eres un hijo de Dios? Quizás. ¿Tú crees que no existe un Dios? Quizás. ¿Tú crees que cada uno de nosotros va a ser juzgado por sus obras? Y entonces yo te digo, esa no es la forma en la que habla Dios. Por misericordia, no quiero que tú te quedes fuera de ese reino, porque no puedes ver que hay una necesidad. Una necesidad literalmente hace que nosotros cambiemos nuestra perspectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Les comentaba ahorita, todo necesitamos gente que entienda los tiempos. Necesitamos gente que sepa la urgencia que existe en todo esto. Necesitamos gente que entienda pasajes como Mateo 24, que dice que va a llegar como un ladrón en la noche, como 1 Tesalonicenses 3, que también dice que va a llegar como un ladrón en la noche. Necesitamos que entiendan pasajes como que Jesús dice que el momento para arrepentirse es hoy y ahora, no mañana, ¿sí? Porque hay una necesidad. Si lo vemos así, tenemos algo que guía nuestras vidas. Si tú ya eres salvo, tú ya tienes todo y ves un montón de gente que no tiene absolutamente nada, tú no te lo quedas para ti solo, sino que ves esta necesidad de explicar, necesidad de hablar, que nazcan de nuevo. ¿No? Ok. Entonces, primera implicación era, ok, tenemos un hombre perfecto que no lo recibe, entonces tenemos que ver que nadie se escapa de esto, ¿no? Esa es una primera implicación de todo lo que viene aquí. Segunda necesidad, segunda, segunda inferencia de esto. Un nacimiento de nuevo implica un cambio radical en todo lo que tú eres, ¿sí? Vemos aquí, dice,
nacer de agua y del Espíritu. ¿Sí? ¿Qué sucedía antes también? Y voy a unirlo a la idea de qué es lo que tenemos ahorita presente. En la antigüedad, fariseos algunos pensaban que eran salvos por ser parte del pueblo de Israel, sin ninguna referencia a qué es lo que ellos hacían y qué es lo que no hacían. Otros pensaban que eran salvos por las obras que realizaban. ¿Sí? Entonces ahí haciendo referencia a una justificación a través de lo que ellos hacen. O sea, ser justos, ser rectos, ser vistos delante de Dios como buenos por lo que ellos hacen. Ahora, otros también pensaban que era a través de sacrificios. Entonces un sacrificio que se hacía en el templo, que se hacía como para limpiar a las personas, ¿no? Y entonces veían algunos eso, la parte de los sacrificios, la parte de un bautismo proselito, que es un bautismo que se hacía en los gentiles y luego también unos judíos, para cambiar su estado de modo que pudiesen llamarse judíos. Podríamos decir eso hace que nazcas de nuevo, ¿no? Porque ahora eres un niño pequeño delante de los ojos de las personas. Es un proselita, un nuevo judío. Eres en otros textos se menciona, eres lavado con los sacrificios y entonces ahora eres como que eres un bebé, otra vez, ¿no? Ya no está ese mismo pecado. Problema con esas ideas. Ok, el sacrificio quita y limpia y apacigua la ira de Dios, ¿sí? El ser proselita te hace tener un nuevo nombre. El tener buenas acciones te hace que estés creciendo en una dirección. Ninguna de esas, sin embargo, hacen que haya un cambio en tu corazón. ¿Sí? Sacrificios limpian, por supuesto, pero no cambian y renuevan el corazón. ¿Qué implica el hecho de un nuevo nacimiento? Implica que hay una nueva criatura. Implica que hay algo que está diferente por completo. ¿Vas? Entonces ahí tenemos dos. Todos tienen que hacerlo. Ahora, ¿qué era el segundo? ¿Cuál es el segundo? El nacimiento de nuevo es un Ah, cambio radical. sí. Tienen que tener un cambio radical. ¿No? Un tercero. ¿Va? Tercera inferencia de todo esto. Nicodemo era viejo, de modo que él dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? Nicodemo era viejo. Sin embargo, este viejo, este, esta persona que ya está completamente cimentada, es lo mismo que se le dice a él. ¿Sí? Eso nos indica, ok, no solamente es todos, independiente de qué has hecho en tu pasado, no, sino que hay una firmeza en la forma en la que tú ves las cosas ahorita, que tiene que ser destruida. Hay una firmeza en las ideas que tú tienes, porque un viejo, ¿cuál es el dicho ese que dice algo así como un perro viejo no aprende trucos nuevos? Sí, sí es así, ¿no? Sí. Sin embargo, eso es una realidad no solo para Nicodemo, es una realidad para todos. ¿Sí? Es muy difícil que alguien aprenda algo a lo que no está acostumbrado. ¿Sí? Vas a una conferencia cristiana ahorita y escuchas un montoncísimos de amenes. Cosa es, no los escuchas en relación a una idea que ellos no hayan escuchado antes. Los escuchas a cosas que ya estaban ahí. ¿Sí? Y necesitas ser diferente para una persona que van a ser de nuevo. Una persona que van a ser de nuevo tiene que ser destruido absolutamente todas las preconcepciones que tiene, de modo que sea un cambio radical. ¿Sí? Entonces, tenemos uno, todos tienen que nacer de nuevo. Dos, tenemos que tiene que ser un nuevo nacimiento, un cambio radical. Entonces, tres, eso significa
que tienen que ser rotas todas las preconcepciones que se tienen. ¿Va? Y se me apagó mi celular, así que no. Está bien. Sí. Voy a continuar con esta idea de que tienen que ser rotas todas. Checamos. Versículo. Aquí está. Versículo 9. La reacción de Nicodemo, ¿no? Los versículos anteriores, versículo 6 al versículo 8, punto principal es hablar acerca del espíritu, definir cuál es la naturaleza del espíritu, ¿no? Versículo 9 es la respuesta de Nicodemo. Y su respuesta es en total duda, ¿sí? ¿Cómo puede ser esto? Podríamos pensar, Nicodemo está cabreado, ¿se dice cuando está enojado? Sí, ¿verdad? Está enojado y entonces estás hablando con él y de repente él te dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver todo eso? ¿No? No es probable que sea esa la reacción que tuvo él, ¿no? Él era un líder de los judíos, vimos ahorita. Él estaba viejito. Él estaba como una persona muy influyente. Entonces la como interpretación más aceptada de esta respuesta es, él estaba en total incredulidad y entonces honestamente estaba preguntando, ¿cómo puede suceder esto? Y Jesús le responde, entonces, tú eres un maestro y no lo entiendes. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Bueno, no reciben nuestro testimonio. Ok, tenemos el hecho de que hay que decir que todos tienen que nacer de nuevo. Tenemos el conocimiento de que ese nacimiento de nuevo implica un cambio radical, que literalmente es algo absolutamente nuevo, un nuevo deseo que tiene que surgir, un nuevo deseo que no sale por sacrificios, no sale por acciones, no sale por absolutamente nada, un nuevo amor, ¿no? Tenemos que todos estamos firmes en aquello que nosotros creemos, todos los hombres, y entonces hay gente que no lo va a recibir, ¿sí? Hay gente, lamentablemente, que van a voltear a ver todas estas cosas que estamos diciendo y no van a ver algo glorioso de la forma en la que deberían, a pesar de tener todas las de recibirlo, como Nicodemo en este caso. Hasta este punto, lo único que muestra su corazón es incredulidad. No, no recibe el testimonio. Y aquí vimos, no solamente no recibe el testimonio de Jesús, sino que su palabra de Jesús es plural. Hablamos lo que sabemos. Damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Y ese damos y ese hablamos no hacen referencia solamente a Jesús y sus discípulos, porque en este momento todavía no estaban, hacen referencia, no estaban formados, me refiero, los apóstoles, sino que hace referencia al testimonio que ya tenía Nicodemo, que ya había escuchado. Eran los profetas que habían hablado en el Antiguo Testamento. Eran las figuras más altas que tenemos en Hebreos 11, ejemplo, de creyentes que habían vivido por fe y que ellos actuaban con lo que sabían y daban testimonio de haber visto a Dios, ¿no? Y él no lo recibía, ¿no? ¿Por qué? Porque lo terrenal era lo único que alcanza a alguien terrenal, ¿no? De modo que también nos menciona antes, segundo, aquí está, lo que es nacido de la carne, carne es
Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Ahora, ¿por qué pongo eso antes de las personas que así lo reciben? ¿Por qué? Porque absolutamente todos también estamos en esa categoría. Entonces, tenemos ya definido, ok, tienen que nacer de nuevo, tiene que ser un cambio que tiene que existir, tiene que ser para todos, tiene que ser todos ya tienen una idea cimentada y esa idea cimentada lleva a rechazo y eso es un rechazo que pasa en los corazones de todos, ¿sí? Quizás uno creció en una familia cristiana, quizás uno creció y se convirtió a los 8 años, pero antes de esos 8 años, esa persona estaba rechazando a Dios de forma activa. Es innumerable la cantidad de personas que dicen que crecieron en una familia cristiana y que hubo un punto en el cual ellos estaban extremadamente mal y luego un punto en el cual llega Dios y Él los cambia. ¿Por qué? Porque todo ese periodo que estaba antes era rechazo. Personas que estaban en el mundo que luego son convertidas y se dan cuenta que estuvieron en rechazo todos esos años y que estuvieron yendo en contra de Dios de forma activa todos esos años. Y sin embargo hay una actividad que sucede entonces en sus corazones, que no es una actividad que esté haciendo ellos, sino es una actividad que hace Dios. Y ya nos lleva eso al versículo siguiente. Y dice, Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y aquí Moisés era un mensajero de parte de Dios. Y ese mensajero no hace absolutamente nada para salvar a las personas de Números capítulo 24, sino que lo único que realiza él es que él levanta la serpiente, él la pone para que todos la miren, y entonces en el lugar correcto para que todos la miren, y entonces esta serpiente hace referencia al levantamiento del Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree, y cree se iguala con el mirar la serpiente levantada, tenga en él vida eterna. ¿Sí? Okay, ¿cómo apunta esto para nuestro evangelismo? Apunta en el hecho de que solamente tenemos que levantar a la serpiente, levantar la maldición en la cual se puso Jesús, Gálatas 3, la maldición en la que Jesús se hizo pecado por nosotros, exponerla, que se vea la horrorosidad que existen en los pecados de cada uno que guiaron a Jesús a estar en ese lugar de maldición, siendo Dios, siendo perfecto, humillándose. ¿Sí? Se humilló no porque quisiera nada más mostrar el hecho de que él podía humillarse. Se humilló porque él tenía que igualarse a la condición de los hombres, tenía que igualarse a la forma de cada uno de nosotros que estamos en tentación y tenía que igualarse entonces a la muerte, llegar a muerte por cruz para poder llegar a ser un sacerdote, el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Tenemos que ver eso de forma dura, de forma pesada, de eso es lo que hizo mi pecado, que hizo necesario, que necesario, aquí tenemos necesario, que sea levantado el Hijo del Hombre, ¿no? Tenemos que levantar eso, tenemos que levantar, o sea, mostrar a Jesús. Segundo, tenemos que mostrar que tiene que haber un nacimiento de agua y del Espíritu, de una limpieza de agua que es por la palabra. Tenemos que mostrar la palabra y no otra cosa, o escuchar la palabra y no otra cosa. Y aquí, y ahí es cuando llegamos a que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Dijimos aquí, se hizo necesario que fuese levantado
porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no habría levantado a su Hijo si no fuera necesario para llegar a su fin. Jesús no habría sido levantado si no fuese necesario ese amor por completo. Y aquí entonces este único Hijo es el único que podemos mostrar, ¿sí? Hijo unigénito, que significa único, del unigénito de Dios, que significa único. El nombre, que implica su carácter, que implica que solamente es esta persona, que no puede ser otro más, que no puede ser un hijo de Dios, un Jesús, que nosotros llamamos Jesús, pero no tiene nada que ver con Jesús, ¿sí? Sino que tiene que ser el Hijo unigénito de Dios. Y terminamos. Este conjunto de versículos que me encantan, que nos iluminan la condición del hombre, y al iluminar la condición del hombre, iluminan el espíritu y su trabajo, y su obra, perdón, iluminan al Hijo y su obra, iluminan a Dios y su obra y su amor, revelan todo eso, comenzando por la condición del hombre, ¿no? Entonces, dejamos esos 5 puntos, que son, uno, que todos tienen que ser salvos, todos tienen que cambiar. ¿Cuál es el segundo? El nacimiento es un cambio radical. 2, que tienen que nacer de nuevo, tienen que tener un cambio radical. 3, Que tienen que ser rotas las preconcepciones. que tienen que ser rotas todos los cimientos que ellos ya tienen. 4. Ya no noté 4. Ok, yo digo el 4. 4, que esa es una realidad para todos, de que no lo recibimos, que todos no lo reciben, todos van en contra de él. Y 5, que es por eso que la acción completa proviene de Dios y no de los hombres, ¿sí? La acción completa se le atribuye a Dios y no a los hombres. Por eso, ¿sí? Por esto es que nuestro evangelio es tan grande, porque es poder de Dios para salvación de aquel que cree. Y aún el creer es una obra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Conscientes de esas 5 cosas, ¿sí? Conscientes, y más que nada de la última, que es la obra de Dios, lo único que hacemos nosotros es iluminar para las personas quién es Dios, qué es lo que hizo, declarar su propia palabra, ¿sí? Dejar de recaer en aquello que yo quiero decir, dejar de recaer en aquello que yo sé, dejar de recaer en aquello que yo siento que está bien, dejar de limitar a Dios. Como vimos ayer, eso no estuvieron varios aquí, pero ayer estábamos hablando acerca de el mal y cómo nosotros definimos el mal a través de nuestra experiencia de mal. Y entonces Job en el capítulo 2, versículo 10 dice, atribuiremos a Dios recibiremos de Dios el bien y no el mal. Pues hay un mal para nosotros que nosotros recibimos, ¿no? Y que para nosotros luce como mal. Y sin embargo, eso no define a Dios como malo. Entonces aquí mi punto era, no definimos nosotros a Dios, sino que Dios define todo lo demás, ¿sí? Entonces, de la misma forma, amigos, esa es la cosa que tenemos que lidiar con cada una de las personas con las cuales hablamos, de ir en contra de preconcepciones que tengamos de Dios, de irnos alentando
el uno al otro, andar recibiendo el uno del otro, andar corrigiendo el uno al otro en esta preconcepción y andar impulsando a que vean al Dios verdadero, a que vean al Dios que fue levantado en la cruz, que fue exaltado a través de esa cruz por el, el inmovible pecado de todos los hombres, ¿no? Entonces, si me acompañan a orar, Anne, ¿crees que puedas orar, porfa? Sí. Vas. Señor, te damos gracias por la vida de Jaso, por la vida de todos los que estamos aquí reunidos. Gracias por tus palabras, Señor, y por iluminarnos el camino todos los días, Señor. Gracias por darnos entendimiento a tu palabra y sobre todo por permitirnos vivir conforme a ella. Hoy te pido que nos permitas ser más humildes, que nosotros no te definamos, Señor. Que todo lo que tú hagas, Señor, nos muestre tu grandeza, y tú que conoces nuestros corazones, examínalos y limpia y quita todo aquello que estorbe para tu entendimiento y para tu gracia, Señor. Permítenos compartir de tu palabra de una forma humilde para atraer a más personas a ti, Señor. Úsanos conforme sea tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Anne. ¿De qué?